Vamos a leer en Mateo 23, 29 en adelante. Mateo 23, 29 en adelante. We're going to read Matthew 23, 29 and on. Matthew 23, 29 and on. Gloria al Señor, así dice la palabra de Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenan la medida de vuestros padres. Son iguales que ellos, es lo que está diciendo el versículo 32. Ustedes son iguales que ellos. Ustedes llenan la medida, el metro de vuestros padres. Serpientes, generación, diga conmigo generación, de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. We're going to be reading from the Revised Geneva translation, specifically because it closely mirrors the Spanish version and it uses the term generation instead of brood as other generations do. Matthew 23, 29, and the word of the Lord says, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you build tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous, and say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been partners with them in the blood of the prophets. So then you are witnesses to yourselves that you are the children of those who murdered the prophets, and you fill up the measure of your fathers. It is saying that you are the same as your fathers, you fill the metron of your fathers. O serpents, the generation of vipers," say generation with me, "generation of vipers, how shall you escape the damnation of hell? Therefore, behold, I send to you the prophets and the wise men and scribes, and some of them you shall kill and crucify, and some of them you shall scourge in the synagogues and persecute them from city to city, so that upon you may come all the righteous blood that was shed upon the earth, from the blood of Abel the righteous to the blood of Zechariah the son of Berechiah, whom you killed between the temple and the altar. Truly I say to you that all these things shall come upon this generation." Upon this generation. En el pensamiento bíblico, el uso del término generación tiene varios matices, rasgos o tonos, independientemente de su sentido inherente de genealogía. In biblical thought, the use of the term generation has several nuances or distinctions in meaning, independent of its inherent meaning and sense that is related to genealogy. Jesús le dice a estos escribas y fariseos que son una generación de víboras, que llenan o viven a la misma medida de sus antepasados. Jesus tells the scribes and the Pharisees that they are a generation of vipers who fill or live to the same measure as their ancestors. Generación en este caso significa prole, producto o fruto, indicando que ellos son de la misma clase de sus padres. En el versículo 31 les dice que son hijos de aquellos que mataron a los profetas, para señalarles que son del mismo orden, naturaleza y calidad de sus padres homicidas. Se estaban comportando conforme a la condición pecaminosa de su línea generacional. Generation in this case means offspring, product, or fruit, indicating that they are of the same kind as their fathers. In verse 31, he tells them that they are sons of those who killed the prophets, to point out to them
that they are of the same order, nature, and quality as their homicidal parents. They were behaving in accordance to the sinful condition of their generational line. Mire cómo les dice que ellos van a ser responsables de la sangre de Abel hasta Zacarías. Look at how he tells them that they will be responsible for the blood that was shed of Abel to Zechariah. Y en cuanto a Zacarías, les dice: ¿a quién matasteis entre el templo y el altar? And in accordance to Zechariah, he tells them whom you killed between the temple and the altar. En el orden judío, Zacarías es el último libro, no Malaquías, como en el nuestro. In Jewish order, Zechariah is the last book, not Malachi as in our biblical formation. Significando que les está hablando de algo que sucedió aproximadamente 400 años antes. Meaning that he is speaking about something that happened approximately 400 years ago. Pero a estos les está diciendo: ustedes lo mataron entre el templo y el altar. But to these he is saying, you have killed him between the temple and the altar. Porque estaban haciendo lo mismo que sus padres. Because they were doing the same as their fathers. ¿Me está siguiendo? Are you following me? Estaban llenando la medida o el metrón. El griego dice, cuando dice medida, usa la palabra metrón, de donde nos viene la palabra metro. El Señor les está diciendo: ustedes están llenando la misma medida, llegan a la misma medida de sus padres, la están llenando. Los escribas y fariseos estaban haciendo lo mismo que sus padres. Escuche, hasta Caín. ¿Por qué? ¿Quién mató a Abel? Caín. Yo sé que no dice Caín, dice Abel hasta Zacarías, pero Caín fue el que mató a Abel. Y ellos estaban haciendo lo que Caín hizo. They were filling the measure, or the metron. This is what the Greek says, the metron, where the word meter comes from. And he says, you arrive to Cain. I know he says Abel, but who had killed Abel? It was Cain. And he says that from there is where we get the word measurement. And that he had killed them since the parents. The scribes and the Pharisees were doing the same as their parents all the way back to Cain. Generación pues carga con la idea que entre la raza humana, escucha, esto es importante, se transmiten comportamientos, actitudes y pensamientos de generación en generación. Generation, therefore, and listen because this is important, carries the idea that behaviors, attitudes, and thoughts are transmitted between the human race from generation to generation. Comportamientos, actitudes y pensamientos se transmiten de generación en generación. Behaviors, attitudes, and thoughts are transmitted from generation to generation. Dios nos enseña en su palabra que tenemos que vivir consciente que los comportamientos y las tendencias pecaminosas de nuestros antepasados buscan imponerse en nuestra vida. God teaches us that we have to live consciously that the behaviors and the sinful tendencies of our ancestors seek to impose themselves on our lives. La idea de tener una naturaleza que se inclina al pecado es más que la descripción de una batalla de la debilidad de la carne por pecar. Dios nos revela que hay un antepasado, un padre, un originador. Eso es lo que significa padre, alguien que origina, un originador, que dejó alguna clase de pecado en esa línea familiar y la marcó. Y un espíritu familiar inmundo asignado y familiarizado con tu línea generacional lo usa para tentar a tu generación para que cometa esa misma clase de pecado. The idea of having a nature that bends to sin is more than a description of a battle of the weakness of the flesh to sin.
God reveals to us that there is an ancestor, a father, an originator. That's what a father means, an originator, that left some kind of sin, that left that particular sinful mark in your family line, that an unclean spirit assigned an unfamiliar Or familiar. a familiar with your generational line uses to tempt your same generation to commit that same kind of sin. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Jezabel fue una persona que vivió aproximadamente 560 a 538 años antes de Cristo, cuya historia está registrada en el Antiguo Testamento y que murió durante ese periodo. Jezebel was the person who lived approximately 560 to 538 years before Christ, whose history is recorded in the Old Testament and who died during this period. Aproximadamente más de 600 años después, se menciona a Jezabel como una persona que existe en los tiempos del Nuevo Testamento, está en Apocalipsis, que enseña a los hombres a fornicar, el mismo comportamiento pecaminoso que se describe en ella 600 años o más antes. Approximately more than 600 years later, Jezebel is mentioned as a person who exists in the New Testament times who teaches men to fornicate, and we see this in Revelations, displaying the same sinful behavior described in her 600 years earlier or more. Obviamente que no es la misma Jezabel de hace 600 años atrás, es el espíritu familiar a Jezabel que ahora vemos transferirse de generación en generación, que ahora vemos en el Nuevo Testamento y que continúa aún en el año 2020. Obviously, it is not the Jezebel of 600 years ago. It is the familiar spirit to Jezebel that we now see transferring itself from generation to generation that we see in the New Testament and that continues in 2020. ¿Por qué decir que esta mujer enseña a fornicar? Why say that this woman teaches to fornicate? ¿Por qué decir Jezabel? Why say Jezebel? ¿Por qué no dice hay una persona ahí que se dice profetiza y está enseñando a fornicar? Why not say that there is a person there who calls themselves a prophetess and teaches to fornicate? ¿Por qué usar el nombre específico de Jezabel? Why use Jezebel's specific name? Porque se trata de un demonio. Because it is about a demon. Es un espíritu inmundo. It's an unclean spirit. Otros espíritus que se transfieren de generación en generación o se mueven a través de las generaciones, que tientan a los hombres con el mismo comportamiento pecaminoso, son los de Balaam y de Caín, representando poder, posición y asesinato. Other spirits that transfer themselves from generation to generation, whom tempt men with the same kind of sinful behavior, are those of Balaam and Cain, representing power, position, and murder. Balaam quería dinero. Balaam wanted money. Y hoy en día sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. And from the Bible we know that the love of money is the root of all evil. Y el espíritu que se mueve en eso es el espíritu de Balaam. And the spirit that moves in that is the spirit of Balaam. Vaya después lea 2 de Pedro 2:17 y Judas 1:11. After, go and read 2 Peter 2:17 and then Jude 1:11. Explico esto porque en particular nos estaré enfocando en cómo el racismo o la actitud o mentalidad racista es una psicología demoníaca que ha sido transmitida generacionalmente en la humanidad. Hoy solo voy a dar una introducción de este tema y terminar el otro domingo, donde tocaré la perspectiva de la esclavitud y cómo la comenta la palabra de Dios. I explain this because in particular I will be focusing on how racism or a racist attitude and mentality is a demonic psychology that is transmitted generationally in humanity. Today, I will only give an introduction and finish next Sunday, where I will also touch on the perspective of slavery as it is mentioned in the Word of God. Mi intención no es justificar ni excusar la esclavitud ni el racismo que se ha perpetrado en los Estados Unidos de América, sino ofrecer un punto de vista
que la condena como una mentalidad e idea demoníaca de la cual muchos todavía tienen que arrepentirse de, incluyendo los que se dicen ser cristianos y usan la Biblia o la han usado para justificar y promover el racismo y la esclavitud de otros. I mentioned my intention is not to justify or excuse slavery or racism that has been perpetrated in the United States of America, but to offer a biblical point of view that condemns it as a demonic mindset and idea that many have yet to repent of, including those who claim to be Christians and use the Bible or have used it to justify and promote racism and slavery of others. No pretendo poder explicar ni mucho menos borrar de la historia humana miles de años de esta práctica creada por el mismo ser humano como parte de su construcción social, sino establecer que han existido fuerzas demoníacas que han promovido esta práctica de generación en generación. I do not intend that I will be able to explain or erase from human history thousands of years of this practice created by human beings as part of a social construct, but to establish that there have been demonic forces that have promoted this practice from generation to generation. Presento este tema con toda la sensibilidad a las personas que en el mundo y en los Estados Unidos han sido el blanco de racismo y esclavitud, como lo fueron los nativos americanos, los africanos o la raza negra y el latino, y todas las supuestamente llamadas minorías, otra de las construcciones sociales e ideas racistas de clasificar al ser humano como de inferior. I present it with all the human sensitivity to people who in the world and in the United States have been the target of racism and slavery, such as Native Americans, Africans, or the black race and Latinos, and all the supposedly called minorities, another social construct and racist idea of classifying a human as an inferior. A estos escribas y fariseos, Jesús les dice que son una generación, un producto o fruto de la misma calidad y comportamiento que sus padres, los originadores del pecado de perseguir, golpear y matar a los profetas. To these scribes and Pharisees, Jesus says that they are a generation, a product or fruit of the same quality and behavior as their fathers, the originators of the sin of persecuting, beating, and killing prophets. ¿Sí sabe que hay racismo hoy? Do you know that there is racism today? Sí lo hay. Yes, there is. ¿Sí sabe que hay discriminación Do you know there's discrimination en base a la raza de alguien? on the basis of someone's race? Pero no solo viene de la raza blanca. But it not only comes from the white race, El hispano también puede ser racista. the Hispanic can also be a racist. El de la raza blanca, el de la raza negra, perdón, puede ser racista. The one of the black race can also be a racist. Y cualquier otra raza puede ser racista contra otra raza. And any other race can also be racist against any other race. Se supone que en el año 1865 se declaró la libertad de la raza negra aquí en los Estados Unidos. It is supposed that in the year 1865, freedom was given to those who are of the black race here in the United States of America. Sin embargo, el racismo continúa hasta hoy, However, racism continues until today, el año 2020. in the year 2020. ¿Por qué prevalece esta mentalidad? Why does this mentality prevail? Porque es generacional. Because it is generational. No solamente es una ideología, It's not only an ideology, porque sí lo es, because it is, pero es una psicología demoníaca generacional. but it is a demonic generational psychology. Por eso continúa hasta hoy. That's why it continues till today. Jesús le dice que va a venir sobre ellos toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel
a quien mataron entre el templo y el altar, y les habla como si ellos estuvieron allí y ellos lo hicieron. Jesus tells them that all the righteous blood that has been shed upon the earth will come upon them, from the blood of Abel the righteous to the blood of Zechariah, whom they killed between the temple and the altar. He speaks to them as if they were there and they had done it. No es que la generación actual tiene que pagar el pecado de sus padres, sino que la generación actual se está comportando de la misma manera pecaminosa y homicida de sus originadores, sus padres. Están llenando la misma medida de sus padres. It's not that the current generation has to pay for the sins of their fathers, but that the current generation is behaving in the same sinful and murderous way as their originators, their fathers. They're filling the same measure of their fathers. Toda la sangre, desde Abel hasta Zacarías, tiene que caer sobre la generación que hacen lo mismo que hizo Caín y todos los antepasados. The blood from Abel to Zacharias must fall upon the generation that does what Cain did and all the ancestors before them. Con esto voy a cerrar. And I will close with this. La multitud de gente y religiosos que gritaron: no es nuestro rey, crucifícale, y que exclamaron en odio: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, habla de la generación actual que todavía rechaza a Jesús como rey y cuya culpabilidad por su sangre sí caerá sobre ellos y sobre sus hijos, porque están haciendo lo mismo que sus antepasados. The multitude of people and the religious people who shouted, "He is not our king, crucify him," and exclaimed in hate, "His blood be upon us and upon our children," speaks to the current generation that still rejects Jesus as king and whose guilt for the shedding of his blood will fall upon their children because they are doing the same thing that their ancestors did. Imagínese, Imagine, nada más para que capte este concepto generacional, just so you can capture this generational concept, que entre la gente que estuvo ahí gritando, that among the people who were there shouting, entre esa multitud among that multitude que gritaba crucifícale, that shouted, "Crucify him," y que dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, and who shouted, "His blood be upon us and upon our children," ahí entre esos from among them, estaba uno de tus familiares. one of your family members was there. ¿Escuchó? Did you hear? Entonces, para que captes el concepto, This is so you can capture this concept. hombres, mujeres y niños o fueron secuestrados o fueron vendidos en el mercado de esclavitud, o se vendieron a sí mismos a la esclavitud o a la servidumbre voluntaria para pagar una deuda. Men, women, and children were either kidnapped, taken as prisoners of war, sold into the slavery market, or sold themselves to slavery or voluntary servitude or indentured service to pay off a debt. Las imágenes más impactantes y horribles que nuestra generación tiene de la esclavitud es la que vemos narradas en los documentos históricos y en esta parte del mundo y en la historia de los Estados Unidos, la esclavitud mayoritariamente perpetrada en contra de los africanos o la raza negra. The most shocking and horrible images that our generation has of slavery are the ones we see narrated in the historical documents and in this part of the world, in the history of the United States of America. Slavery mostly perpetrated against Africans or those of the black race. Un racismo que todavía continúa hasta hoy en contra de ellos A racism that still continues till today against them y contra otros, and against others, incluyendo el hispano.
including the Hispanic, incluyendo el latino. including the Latin. Pero no estoy hablando de usted, porque usted no es de este mundo. But I'm not speaking of you because you are not of this world. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Vaya conmigo a 1 de Timoteo 6, 1 y 2. Go with me to 1 Timothy 6, 1 and 2. Repito, con esto cierro. And I repeat, I will close with this. 1 de Timoteo 6, 1 y 2. Esto viene de la palabra de Dios. This comes from the Word of God. El apóstol Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. The Apostle Paul wrote this inspired by the Holy Spirit. Por eso está en la Biblia, That's why it's in the Bible, porque salió de Dios. because it came out of God. Amén. No hay duda, ¿verdad? There is no doubt, right? Ok, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Let as many that are under the yoke of slavery count on their own masters worthy of all honor, so that the name of God and His doctrine may not be blasphemed. And those who have believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather serve them because those who are benefited are believers and beloved. Teach and exhort these things. Si ellos son esclavos y tienen a un amo, If they are slaves and they have a master, ¿por qué no dice Dios mejor, escápense, líbrense? why doesn't God better yet say, escape, free yourselves? ¿Por qué no dijo, terminen con esta esclavitud? Why didn't He say, end with this slavery? Sino más bien les dice, sírvanles mejor, porque son sus hermanos, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. But rather He says, serve them, because those who are benefited are believers and beloved. Y les dice, esto enseña y exhorta. And He tells them, this teach and exhort. ¿Cómo podemos hacer sentido de esto y de un punto de vista de la palabra de Dios y de un punto de vista social? ¿Es lo mismo? La palabra de Dios describe y prescribe o ordena la misma clase de esclavitud. How can we make sense of this from a point of view of God's Word and the social point of view? Are they the same? Does the Word of God describe and prescribe the same kind of slavery? ¿Qué le diría usted a alguien que agarra la Biblia y es de la raza negra y le dice, explícame 1 Timoteo 6, 1 y 2? What would you say to someone of the black race who came to you, got the Bible, and told you, explain to me this of 1 Timothy 6? 1 and 2. Porque tú sabes lo que mis antepasados sufrieron en la fundación de esta nación. Because you know what my ancestors suffered in the foundation of this country. ¿Qué les vas a decir? What are you going to tell them? ¿Quieres saber qué decirles? Do you want to know what to tell them? Venga el otro domingo. Come next Sunday. Dios me los bendiga. God bless you.